¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más en el canal de Fórmula Bullish. El día de hoy tenemos noticias económicas, financieras bastante interesantes. Algunas de ellas te volarán la cabeza. Yo he estado intentando conectar todos estos puntos, intentando ver todos estos cambios. La definición creo que o lo que a lo que llegamos con esto es que el mundo va a cambiar drásticamente en los próximos años. Si bien estamos viviendo ciertos cambios en el mundo, creo que es el inicio de algo muy, muy grande, por lo cual el conectar estos puntos nos va a dar una ventaja a lo que viene. Y bueno, me gustaría empezar ya con el video, empezar con las noticias. Cambiamos de pantalla, cambiamos a ver los índices, el análisis del QQQ, el índice tecnológico en la bolsa de Estados Unidos y vemos, bueno, básicamente una gráfica bastante alcista con máximos históricos. Si no supiéramos o no entendiéramos la realidad de lo que está pasando, pues esto nos diría que la bolsa está en su mejor momento, que las noticias económicas son buenas, que el país o los países están creciendo a ritmos agigantados y creo que la realidad es totalmente distinta a lo que estamos viendo en la bolsa, inclusive dentro de las acciones, ¿no? Si bien el QQQ, el Nasdaq está liderado por acciones como Apple, Meta, Nvidia, la realidad de otras acciones como PayPal, como Levi's, etcétera, está totalmente al revés, ¿no? Vemos, por ejemplo, la acción de PayPal en donde pues vemos una acción bajista, ¿no? Y no hace sentido con el índice que es alcista y así podemos irnos a muchísimas acciones, ¿no? Que no es el fin de este video, es el análisis económico de lo que está pasando y es bien interesante porque hay una disparidad en lo que vemos en el índice y lo que vemos en la realidad económica y la realidad de las acciones. Y bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Si vamos a lo que es ya un análisis más profundo de la economía, de qué es lo que está pasando con prácticamente todos los países del mundo. Recordemos que hace algunos meses hablábamos del BRICS y lo importante o no que podría ser el BRICS con respecto a la economía mundial. Cada vez se vuelve más interesante, más grande el bloque BRICS. Si bien tiene sus problemas, está causando mucho ruido acerca de todo lo que está pasando. Y aquí, bueno, esta gráfica nos dice el análisis, ¿no? De el GDP o el Producto Interno Bruto, cómo ha cambiado a lo largo de 2023 y 2024. Y vemos cómo los países del G7 pues prácticamente han mantenido ese nivel de crecimiento. Sin embargo, bueno, vemos el bloque BRICS como empieza a adquirir ciertos países, agregar ciertos países a la mezcla del bloque BRICS y empieza a agregar cierta atracción. Y esto es importante o no, tú me dirás, ¿no? Bueno, aquí hay noticias importantes que nos pueden sacar de lo que realmente está pasando en el mundo. Y la primera, la que vamos a ver hoy, que seguro ya la vieron, ya la analizaron, es cómo Arabia Saudita entra a lo que es el Bank of International Settlements y hablan acerca de un proyecto de una CBDC, un Central Bank Digital Currency. Sin embargo, también hay una noticia que Arabia Saudita entra al bloque BRICS y empieza a cambiar paradigmas, ¿no? Porque se acaba el petrodólar. ¿Qué es el petrodólar? Pues básicamente cuando Estados Unidos entra y forma parte de la Reserva Federal, es decir, el dólar va a ser la moneda con la que se transacciona en el mundo, pues entra en una negociación con Arabia Saudita en la cual solo se podría usar este petrodólar para hacer las transacciones de petróleo en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trae esto? Que Arabia Saudita gana poder, Estados Unidos gana muchísimo poder, muchísima atracción y estabilidad, ¿no? Porque la única moneda con la que se podía transaccionar el, el petróleo es el dólar, ¿no? Entonces, esto lo lleva a tener, digamos, un monopolio en las transacciones. Sin embargo, recientemente, en los últimos días, pues esto se acaba el monopolio de las transacciones con dólar. Básicamente aquí, si analizamos los países, qué es lo que ha hecho
poderoso Estados Unidos, pues básicamente es el dólar, la Reserva Federal. Estados Unidos exporta dólares y es por eso que es grande, es una moneda fuerte. Arabia exporta petróleo, entonces se vuelven dos potencias bastante interesantes en la cual, bueno, ahí hay que tener cuidado, hay que analizar qué es lo que puede llegar a pasar y la magnitud de esto, ¿no? Recordemos o hagamos un análisis de qué representa el petróleo en el mundo, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 29.5 billones de barriles de producción anual en 2022, que representaba 2.1 trillones de dólares de market size, ¿no? De tamaño de mercado. Entonces, si hablamos o si nos vamos que el petróleo es un commodity y nos vamos a los commodities es una base de la pirámide del dinero en el mundo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una relación importante con Arabia Saudita, con el BRICS, con el petrodólar. Y vemos, ¿no? Como las monedas de reserva, no siempre ha sido el dólar. En diferentes años hacia atrás, quizá algunos todavía no, ni siquiera vivíamos en estos años en donde el dólar no era la reserva, la moneda de reserva mundial, pues vemos cómo ha ido cambiando este mix, ¿no? En algún momento fue el pound, la libra, en otros momentos hablamos de Alemania y bueno, fuimos cambiando con estos mixes, ¿no? El día de hoy pues es el dólar, la moneda de reserva mundial con lo que se transacciona la mayoría de los países. Y esto no creo que vaya a cambiar tanto. Yo creo que si bien sí va a dejar de ser la única moneda con la que se pueda transaccionar, el hacer este tipo de cambios en el cual la mayoría se ha transaccionado por una u otra moneda es complicado y lleva mucho tiempo en hacerse un cambio grande, un cambio importante. Sin embargo, entran nuevas tecnologías, entran nuevas historias, entran nuevos países, entra un bloque nuevo al mix de todo esto y nos lleva a pensar que va a haber eh, una mezcla de monedas para poder hacer este tipo de conceptos, ¿no? De reserva federal. Es decir, podrás pagar quizá el petróleo con dólares, con yenes, con libras, con alguna criptomoneda o algún sistema, alguna tecnología nueva, ¿no? Entonces, esto le va a quitar poder al dólar. Sin embargo, bueno, es interesante, ¿no? Porque empezamos a ver también como Estados Unidos tiene ya sus problemas económicos derivados de la impresión de dinero, de todo esto, ¿no? Y si analizamos lo que es la deuda, en qué tienen invertido los países en estos momentos su dinero, pues prácticamente es en deuda de Estados Unidos, ¿no? Vemos como Japón, China, el Reino Unido tienen invertido bastante de lo que son sus tenencias en bonos del tesoro. ¿Y esto es por qué? Porque ellos todavía consideran que Estados Unidos es la moneda de reserva y es estable. Yo creo que este cambio, como les decía, ¿no? Va a ser eh, no tan lento como lo pudo haber sido en 1970, pero sí va a llevar a cambios del market size, ¿no? De cómo nos comportamos a nivel mundo. Y esto es interesante porque podrá ser el parteaguas de un mundo más justo, ¿no? En donde no hay un monopolio de lo que es la Reserva Federal, sino existan diferentes monedas de reservas con las cuales hacer frente a los pagos de las obligaciones. Aquí vemos cómo China empieza a tirar los bonos del tesoro, a vender los bonos del tesoro. Sin embargo, esto lleva tiempo y esto es interesante, ¿no? Cómo se liga el aspecto de los temas que estamos viendo en Estados Unidos, cómo intentan controlar las tasas de interés, cómo intentan controlar la deuda, la inflación. Y es una cadena bastante interesante porque una inflación alta significa altas tasas de interés para luchar contra esa inflación, luchar por controlar, por enfriar la economía, que a su vez se traduce que es más caro el dinero, ¿no? Es más caro pedir prestado, es más caro tomar un crédito hipotecario, es más caro tomar un crédito de auto, que a su vez afecta al Estado y a la vez esto aumenta los impuestos. Entonces, de alguna manera la FED tiene un gran
problema, que a la vez creo que más que problema, yo creo que es una parte de la historia que estamos viviendo este shift, este cambio de sistema financiero, porque si consideramos que tenemos a los mejores economistas en Estados Unidos, trabajando en la Reserva Federal, viendo todos estos problemas, que no creo que sean problemas que nos hayamos dado cuenta el día de hoy, ¿no? Sino que fueron de alguna manera sucediendo a lo largo de estas décadas, pues seguramente ya tienen de cierta manera soluciones que no las hemos visto, pero creo que van ligadas al blockchain, que van ligadas a todo lo que cambiará el mundo en el futuro, no solo con la inteligencia artificial, sino con también la inteligencia del nuevo sistema financiero, ¿no? Y aquí vemos noticias de Estados Unidos como que las ciudades no tienen el suficiente dinero para pagar sus deudas. Esto va ligado a los 35 trillones de dólares que debe Estados Unidos a nivel moneda de reserva. Y esto, bueno, se traduce en las ciudades, ¿no? En donde pues ya se empieza a hablar que las ciudades pues prácticamente están quebradas, ¿no? Entonces para esa quiebra debe de haber una solución, ¿no? Y bien nos comentaban, ¿no? Que esto es un problema grave para Estados Unidos, un problema que puede de alguna manera relajar el tema económico a niveles insospechados, ¿no? En donde veamos que hay problemas en el tesoro, hay problemas en el mundo, porque también estamos hablando de que de la misma manera que funciona Estados Unidos, funciona el mundo. Y aquí el hecho de que la Reserva Federal esté en Estados Unidos, pues lleva cierto problema porque, bueno, es una bomba de tiempo que está en Estados Unidos y como les decía, desde mi perspectiva, no creo que podamos, veamos un gran colapso que lleve a proporciones inimaginables, sino que vamos a ver un colapso que nos lleve al cambio, al nuevo mundo, al blockchain, a estas nuevas tecnologías que solo necesitan prender un switch para poder solucionar parte de la liquidez global. Recordemos que el mundo tiene un problema de liquidez derivado de la impresión de dinero, derivado de la pandemia, en donde la liquidez, es decir, el dinero líquido que está en el mercado, pues no es suficiente para satisfacer la demanda de este dinero y tampoco es suficiente para satisfacer el pago de estas deudas que tienen los países. Entonces, eso nos lleva a esta parte, ¿no? Que es el taxpayer burden, que básicamente es lo que debería cada ciudadano de cada una de estas ciudades derivado de esta deuda de los 35 trillones de dólares, ¿no? Y vemos que, pues, como cualquier país, ¿no? México también tiene este esquema o este cálculo en donde, pues, prácticamente el ciudadano desde que nace debe una porción de este dinero, ¿no? Entonces, interesante cómo se están dando las cosas. Vemos documentos que hablan acerca de el Central Bank Digital Currencies o los CBDCs y esto nos lleva o nos liga al estudio que tenemos sobre Ripple, en donde Ripple es una empresa que se dedica a toda esta parte de los pagos transfronterizos, resolver temas de liquidez en el sistema financiero. Y este documento básicamente nos habla de esto, ¿no? Nos habla de cómo Ripple, con un proyecto de una CBDC, llega al National Bank of Georgia en 2023 y para el MENA All Importers, que es básicamente, hablamos de petróleo y hablamos de el continente asiático, ¿no? Entonces, interesante porque, bueno, ya en 2023 existía este proyecto que nos lleva al otro lado del mundo, que nos lleva a esta tecnología que tiene Ripple, que básicamente es un partner bien importante en muchas cosas que están sucediendo en el mundo. El Banco de Georgia, como les decía, forma parte de estos partners, de estas sociedades, para hablar acerca de los CBDCs, de cómo va a fluir el dinero en el mundo. Ripple es muy fuerte en Asia con SBI,
con diferentes proyectos que tienen en Asia, están creando puentes transfronterizos muy interesantes. La pregunta es por qué en Asia y por qué en América. Y entonces empezamos a desmembrar toda esta información que es bastante interesante, ¿no? Aquí vemos cómo hablan de lo que es el blockchain, de Ripple, de cómo se conecta a diferentes proyectos, Asama, a SABB, cómo lanzan corredores de pagos transfronterizos, cómo se asocian con HSBC, con BBVA por medio de Metaco. Y vemos literal, ¿no? Cómo adquiere Metaco en 2023, una empresa suiza de custodia de activos. Y es interesante, ¿no? Porque en Suiza, si bien Estados Unidos que exporta dólares, Arabia Saudita exporta petróleo, Suiza es o exporta o provee de servicios bancarios al mundo, ¿no? Entonces ahí adquiere Metaco y Metaco es el link o es la conexión para muchos proyectos que se están haciendo por medio de, de Ripple. Aquí vemos que hablan de el Geneva para establecer ciertas alianzas con Metaco, como les decía, Metaco por medio de Ripple, BBVA, con, HSBC, conexiones, para esta parte de tokenización de activos, ¿no? Y no hay que dejar al lado que Ripple es miembro de ISDA, la Asociación de Derivados de Swaps, y empezamos a ver muchos proyectos, empezamos a ver muchas cosas interesantes que nos llevan a pensar que Ripple puede estar en una parte importante del sistema financiero sin que lo sepamos todavía, ¿no? ¿Cuándo va a suceder? No lo sabemos, es un gran pregunta para nosotros, pero bueno, es algo que se ha estudiado, que hemos estudiado bastante y nos lleva a pensar que Ripple junto con XRP es parte del sistema financiero. Aquí un dato interesante, que cuánta población está al tanto de cripto o tiene posesión de criptomonedas, ¿no? ¿Dónde están esos grandes capitales ahorita que migran o que están funcionando en el mundo de las criptomonedas? Básicamente Arabia Saudita, Vietnam, Estados Unidos, Irán, interesante con estos temas de lo que hemos platicado, ¿no? De las regiones, Brasil, Arabia Saudita, que ya lo hemos platicado, ¿no? Ahora con el petróleo, Singapur, Ucrania, Venezuela. Entonces, hay un ecosistema bastante grande de posesión de criptos, sin embargo, no todavía lo suficiente para llegar a estos temas que les he hablado. Aquí importante el cómo en 2018 Christine Lagarde hablaba del cashless society, básicamente la sociedad sin dinero en efectivo, ¿no? Y cómo ha ido cambiando desde 2016 hacia 2022. Vemos como el dinero en efectivo en 2016 representaba el 31% del total y cómo ha ido incrementando, perdón, cómo ha ido cayendo hacia 2022 hacia el 18%. Y bueno, después del 2022 estoy seguro que se aceleró por la pandemia, por muchos cambios que existieron en el mundo, que ahora, bueno, mis perspectivas es que ande alrededor del entre el 12 y el 15%. Y vemos como temas de tarjetas de crédito, de débitos, transferencias electrónicas, pues van adquiriendo fuerza, ¿no? Y quizá en un futuro veamos esta misma gráfica relacionada a los CBDCs o monedas digitales de los bancos centrales. Vamos a ver cómo esto empieza a fluir y empieza a formar parte de una buena porción del dinero en el mundo. Y bueno, sin más, los invito a formar parte de Fórmula Bullish, en donde tenemos una comunidad bastante interesante. Platicamos acerca de todos estos temas. Hay cursos de trading, de economía, de finanzas, de temas de abundancia, workshop de los 5 pasos para lograr la libertad financiera, los primeros pasos en las finanzas digitales. Y bueno, tenemos básicamente esta membresía anual que incluye todo, en donde vamos a tener donde tenemos llamadas semanales, donde tenemos mucha interacción con la comunidad. Y aquí, bueno, vas a aprender mucho. El punto es que aprendas a ser financieramente responsable y con conocimientos adecuados para manejar tus inversiones.
Y bueno, si tienes niños, también te invitamos a formar parte de Fórmula Bullish Kids, el cual es un tutor de matemáticas en línea, justo para cerrar esta brecha que existe, sobre todo en los países latinoamericanos de matemáticas, en donde los niños les hace falta estos conocimientos matemáticos. Aquí en Fórmula Bullish Kids tenemos esta promesa de aumentar la edad matemática de tus hijos en 18 meses por cada año que estén con Fórmula Bullish Kids, obviamente realizando los ejercicios necesarios, el niño adquiere gemas, lo cual lo hace bastante divertido. Y sin más, espero que les haya gustado el video, los invito también a la comunidad gratuita para que tengan noticias, que tengan información necesaria acerca de todo lo que está pasando en el mundo financiero, y espero que te haya gustado el video. Dale like, comparte, comenta para que podamos llegar a más personas, informemos todo lo que está sucediendo y cada uno, bueno, esté más preparado con la información que podamos obtener. Que estén muy bien y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.